realmente al principio a mi familia le costó mucho aceptar la decisión de que yo quería trabajar en la moda. La verdad es que nunca me la había planteado, yo simplemente combinaba mis estudios con trabajos de azafata, es más, yo veía ofertas de azafata de imagen y no era capaz ni de presentarme. Y bueno, por circunstancias de la vida, un día trabajando de azafata, un fotógrafo al que tengo muchísimo que agradecerle, Sam Berbel, me vio en una feria y bueno, me dijo de hacerme unas fotos. Yo, bueno, a mí que siempre me ha gustado muchísimo una cámara, me hizo unas fotos, me dijo que era muy fotogénica, me hizo una sesión de fotos totalmente gratuita y bueno, estas fotos me recomendó pues colgarlas en unas páginas de internet, empezar a verte gente y tal. Bueno, sin saber lo que me iba a venir, las colgué hasta que un día realmente me llegó un email con una oferta de trabajo. Cada vez fueron mejores mis fotografías, seguí colgándolas en esta web y bueno, ya te digo, cada vez mis fotos eran mejores, cada vez mi trabajo era mejor, tenía más experiencia y bueno, y hasta el día de hoy. Entonces, claro, a mi familia le chocó un poco todo esto, ¿no? Una niña que ha trabajado de azafata, ha estudiado, nunca había entrado dentro de sus planes de vida, no porque no me gustara, sino porque realmente no me miraba al espejo y tampoco me veía capacitada, las veía como muy grandes, ¿no? A las modelos se me hacía grande este mundo. Y bueno, la verdad es que al principio no me apoyaron demasiado, no les gustó mucho la idea, pero bueno, es lo que comento, quizás también tengo una edad, siempre mis padres han sabido que tengo la cabeza bien puesta, que no doy un paso en falso, que me pienso las cosas 1000 veces antes de hacerla y al final han tenido que darme un voto de confianza y han visto que realmente las cosas no me han ido mal. Para mí el deporte es fundamental en mi vida, aparte de sentirme, de sentirme bien físicamente, que es lo que hablamos, la típica frase, ¿no?, de mente sana, incorpore sano, considero de que te ayuda al nivel de autoestima. Aparte, tengo que destacar que, como toda persona, tengo mi momento, ¿no?, de bajón. Me vuelco, aparte en el deporte, tengo un libro favorito. No sé si debo decirlo, se llama La princesa que quería los cuentos de hadas. Es de Marcia Grat. Para mí es un libro que me lo he leído 1000 veces, lo tengo súper subrayado y creo que es un libro que, a pesar de tener un título bastante infantil, todos los mensajes que da nos pueden ayudar mucho en nuestra vida, ¿no?, del día a día, a superarnos, a no caer, ¿no?, a si tropiezas una vez, volver a levantarte y volver a caminar. Y la verdad es que muchas veces lo abro por cualquier página, leo cualquiera de estas frases que tengo subrayadas y la verdad súper memorizadas y me ayuda a seguir adelante, me ayuda a decir, pues es verdad, no recordaba que tenía que hacerlo así, no recordaba que tenía que seguir adelante, que para mí es, la verdad, es un libro que se ha convertido, digamos, en un amigo de bolsillo, ¿no? Cosas positivas de los certámenes, al fin y al cabo los certámenes no deja de ser un gran casting, un casting muy seleccionado. Entonces, bueno, realmente se hacen muchísimos contactos. Yo he vuelto de todos los certámenes con muchas tarjetas en los bolsillos y con mucho trabajo para los próximos meses. Entonces, ganes o no ganes, realmente lo que buscas con esto es un paso más, ¿no?, unos contactos, una mejor experiencia profesional, y considero de que uno y cada uno de ellos que he ido lo he conseguido, he tenido la suerte de conseguirlo. Y bueno, lo que sí que es cierto es que, claro, son muy pocos días, hay mucho trabajo por hacer y a veces es un estrés bastante importante, tienes 10 minutos para cenar, 10 minutos para ducharte, 10 minutos para estar vestida de gala, estupenda, divina, abajo, con buena cara, haber dormido 3 horas y bueno, considero que es lo más duro del certamen, ¿no?, esta presión que tenemos constantemente, pero considero que son muy pocos días y que hay que hacer muchas cosas, por lo que, aunque considero que es muy duro, lo entiendo en el fondo. Bueno, la ropa de estos certámenes, hay certámenes en que sí que te lo ofrecen, como es en Reina Belleza España, que lo que son bikinis o traje de gala. El traje de gala está diseñado por Alejandro de Miguel, que es un patrocinador oficial, y sí que nos lo ofrecen.
Pero en el tema de lo que es el tema de Miss Belleza Universal, el certamen internacional como Miss España, bueno, tienes que buscarte tú misma tus propios patrocinadores. En esta ocasión, lo que es para el certamen internacional, que teníamos que llevar un vestido típico español, ha sido un vestido de flamenca diseñado por Manuela Carvajal. La verdad es que ha sido una obra de arte, un vestido divino, un diseño precioso. Tengo muchísimo que agradecerle y también tengo que agradecer a Sabuca Barcelona, que me ha ofrecido todos los vestidos, tanto de cóctel como de gala, para lo que es el certamen de Miss España. Han confiado en mí, me han dado un voto de confianza y tengo que agradecerles muchísimo por este gran aporte que me han hecho.